Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. 426 al 430. Capítulo 426. Un puente travieso. ¡Qué herrero tan tacaño!, pensó Bai Xiaochun mientras volaba por la salida. Incluso mientras se teletransportaba, ya estaba extrañando ese mar glacial. Había logrado avanzar a la cima de la etapa intermedia del núcleo dorado en tan solo ese corto tiempo que había pasado allí. Antes de venir a este lugar, jamás se hubiera imaginado que conseguiría tantos golpes de buena fortuna. Si tan solo hubiera tenido un poco más de tiempo, seguro que hubiera logrado avanzar. Después de irse de mala gana de la tercera prueba de fuego, se encontró a sí mismo en la cuarta. El cuarto nivel correspondía a la porción verde del arco iris, y apenas llegó, apartó de su cabeza lo arrepentido que estaba por haberse ido de la tercera prueba de fuego, y se dispuso a ver sus alrededores cautelosamente. Pero un momento después, su cautela se convirtió en sorpresa. Aquí, el cielo era azul y lleno de nubes blancas y esponjosas. Había una brisa gentil acariciando su rostro, y todo se veía muy pacífico y carente de peligro. Algo no está bien, pensó. De acuerdo a su información, la cuarta prueba de fuego se relacionaba con truenos y relámpagos. Tan solo llegar al inicio de la prueba ya colocaba a uno muy cerca de los primeros 1000 puestos. Esa es mi meta, los primeros 1000. Observó a su alrededor dudoso, pero luego recordó lo simple que había sido la tercera prueba de fuego, así que sacó el pecho y se puso en movimiento. Pero en el instante en el que dio un paso adelante, ese cielo soleado se llenó repentinamente de un gran número de relámpagos negros que salieron disparados hacia él. El rostro de Bai Xiaochun cambió de golpe, y retrocedió a la vez que esos relámpagos se reunían frente a él. Allí desgarraron el aire y formaron una especie de fisura en el aire por la que podía pasar una persona. Más allá de esa fisura, Bai Xiaochun podía ver que había otra dimensión. Era un mundo lleno de relámpagos, todos muy similares a ese relámpago negro de hacía un momento, pero con un brillo más deslumbrante. Había tantos relámpagos moviéndose de un lado a otro, que era prácticamente imposible contarlos. No solo eso, también había un gigantesco sorprendente puente hecho de relámpagos que se extendía frente a él en esa dimensión. Era imposible saber cómo se había construido ese puente, pero parecía estar formado por un sinfín de relámpagos unidos de manera impresionante. Otra cosa sorprendente, era que se podía ver a una persona como a medio camino del puente, estaba avanzando con mucha dificultad. Este era justamente Zhao Yidong. Con cada paso que daba, una gran cantidad de relámpagos caían para bloquearlo, e incluso lo intentaban arrojar y tumbar del puente. Todo este espectáculo dejó a Bai Xiaochun boquiabierto, pero también se dio cuenta de que este puente de relámpagos podría ser bastante problemático. Primero fue el fuego, luego piedras, luego hierros. No puedo creer que aquí en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado de verdad haya un puente hecho con relámpagos. Son un montón de fanfarrones. Se estaba sintiendo algo enojado, así que decidió que después de volver a la secta desafiadora del río, tendría que sentarse a hablar con los patriarcas para buscar una manera de montar unas dimensiones como estas. Después de quedarse de pie viéndolo todo por un momento, apretó los dientes con determinación y dijo, muy bien, tengo que entrar en los primeros 1000. Parecía que estuviera viendo de frente a la muerte, dio un salto por esa fisura y entró al mundo de relámpagos. Y casi de inmediato se formó una enorme red hecha con relámpagos que empezaron a descender sobre él. Todo pasó tan rápido, que antes de poder evadir, los relámpagos le impactaron, haciendo que dejara salir un chillido agonizante. Zhao Yidong lo pudo escuchar en su posición más adelante, volteó hacia atrás y sacudió su cabeza con desdén. Otro tonto que se sobreestima a sí mismo, dijo. Después dejó de prestarle atención, apretó los dientes y siguió adelante. Sin embargo, justo cuando Zhao Yidong apartó su mirada, los relámpagos alrededor de Bai Xiaochun se disiparon. Su ropa había sido desgarrada, y tenía los pelos de punta. Incluso estaba temblando un poco. Ser impactado por tantos relámpagos lo dejó sintiéndose como si vibrara, pero no tenía ninguna herida. Después de un momento, respiró hondo y sus ojos empezaron a brillar intensamente. Incluso apareció una expresión de satisfacción en su cara, y no pudo evitar dejar salir un pequeño gemido de placer. Se siente genial. Hacía un momento, descubrió que ser impactado por esos relámpagos hacía que las incontables impurezas que se habían acumulado a través de los años por el consumo de píldoras medicinales, se estaban empezando a destruir y a salir por sus poros. Era casi como si estuviera siendo limpiado y purificado
purificado, como si un sinfín de manos diminutas lo estuvieran masajeando al mismo tiempo. La sensación de cosquilleo era bastante placentera, y era algo que jamás había sentido antes en todos los años que llevaba practicando su cultivo. Las personas de afuera quedaron atónitas cuando notaron la expresión de su cara. Aunque la mayoría tenía varias especulaciones sobre cómo Bai Xiaochun manejaría la prueba, ninguno se hubiera podido imaginar que resultaría así. Él, siquiera es humano. ¿Qué tan increíblemente resistente tiene que ser su piel, no solo para no sentir dolor al ser impactado por rayos, sino además estarlo disfrutando? Los relámpagos allí tienen limitaciones, pero, aún así, cada relámpago es comparable a un ataque en la etapa intermedia de la formación del núcleo, y algunos incluso se comparan a la etapa avanzada de la formación del núcleo. Mientras todos pronunciaban el asombro que sentían, Bai Xiaochun estaba de vuelta en la dimensión de relámpagos. Tenía un resplandor en sus ojos al darse cuenta de lo reconfortante que se sentía. Podía sentir como si la energía espiritual de su cuerpo estuviera activándose, e incluso había algunos canales de chi que usualmente eran muy difíciles de encontrar, pero que ahora eran perfectamente visibles. Debido a la purificación de los relámpagos, su base de cultivo también incrementó un poco. Esto le emocionó mucho y así empezó a avanzar por el puente, lo cual hizo que esos innumerables relámpagos convergieran sobre él y lo atacaran. Pero solo hicieron que suspirara una vez más de satisfacción. Este lugar es asombroso, dijo revisando su piel para confirmar que realmente no estaba herido. En lo que a él concernía, esta prueba de fuego era demasiado simple, así que simplemente empezó a moverse de un lado a otro en la entrada del puente, y dejaba salir gemidos de alegría con cada relámpago que lo impactaba. Zhao Yidong quedó tan conmocionado se le salían los ojos. ¿De verdad vino a desafiar esta prueba? Estaba viendo a Bai Xiaochun boquiabierto, y luego a sí mismo, al final apretó los dientes y siguió adelante. Para Bai Xiaochun, eventualmente los relámpagos parecían ser muy débiles, así que decidió avanzar por el puente. Zhao Yidong volteó hacia atrás, y apareció una sonrisa fría entre sus labios. ¿Ya te cansaste de alardear? ¿A quién le importa si estás acostumbrado a los relámpagos? Los relámpagos que están afuera del puente son completamente distintos. Ser capaz de manejarlos no quiere decir que podrás pasar el puente, yo también podría. Pero antes de que Zhao Yidong siquiera terminara de hablar, un gemido aún más fuerte salió de los labios de Bai Xiaochun. Los relámpagos forzaron a que salieran aún más impurezas, después de lo cual inhaló profundamente y observó al puente que lo rodeaba con un gran brillo en sus ojos. Este sí que es un puente travieso, muy travieso. Dicho esto, dio otro paso adelante, se estremeció y volvió a gemir. Con cada paso que daba, dejaba salir un gemido, un sonido claramente audible para todos los que lo veían desde afuera, y en poco tiempo, muchos empezaron a mostrar expresiones avergonzadas, y también intercambiaron miradas incómodas. Especialmente las chicas, casi todas estaban sonrojadas. ¡Qué sinvergüenza! Es obvio que ese puente tiene que probar los límites de su cuerpo carnal, pero cada vez que este tipo aparece todo cambia. Maldita sea, solo está alardeando que su piel es muy resistente. ¡Qué engreído! En este momento, el gran gordito Sang, el maestro de deidad divina, Chen Man Yao y Son que sonreían incómodamente a pesar de lo bien que conocían a Bai Xiaochun. El maestro Nube del Dao por otro lado estaba boquiabierto en el gremio extermina diablos. Bai Xiaochun en realidad no estaba muy seguro de lo que ocurría, pero cada vez que desafiaba una de las pruebas, las cosas siempre se desenvolvían de una manera única, y esto estaba haciendo que su nombre se divulgara por toda la secta velozmente. No solo estaba disfrutando plenamente estas sensaciones tan placenteras, también estaba maravillado por ver cómo todas esas impurezas acumuladas eran expulsadas, y también se dio cuenta de que, una vez más, su base de cultivo estaba a punto de avanzar. A medida que continuaba felizmente, alcanzó a Zhao Yidong, y cuando sus ojos se encontraron, la expresión de Zhao Yidong no podía haber sido más sombría. La sensación de ser sobrepasado tan casualmente hizo que apretara sus puños por la furia. Bai Xiaochun lo saludó con entusiasmo ondeando su mano y dijo, «Saludos hermano Ma». Pero Zhao Yidong simplemente dejó salir un frío bufido y apartó su mirada. Apretó los dientes y dio otro paso adelante, temblando cuando los relámpagos le impactaban. Bai Xiaochun se acercó y le dio una palmada en los hombros a Zhao Yidong. «No lo estás haciendo bien. Mira, te mostraré. Tienes que hacer un poco de ruido. Eso hace que sea más fácil avanzar. Largo de aquí», gritó Zhao Yidong.
Bai Xiaochun se enfureció de inmediato y le dio un vistazo furioso a Zhao Yidong. Había venido con buenas intenciones, y lo terminaron tratando de manera tan grosera. Dejó salir un frío bufido y simplemente siguió hacia adelante, gimiendo durante todo su trayecto hasta el final del puente. Allí se volteó, observó con furia a Zhao Yidong una última vez y brincó hasta la salida. Zhao Yidong solo pudo apretar los dientes con frustración al ver la facilidad con la que Bai Xiaochun había pasado por la prueba. Dio varios pasos más, y finalmente se dio cuenta de que había llegado a su límite, era hora de rendirse. Pero luego recordó lo que Bai Xiaochun le acababa de decir, y vaciló por un momento. Eventualmente decidió intentarlo. Abrió la boca y dejó salir un grito al momento de dar otro paso hacia adelante. Aunque no estaba seguro si lo estaba imaginando o no, de verdad que sintió menos presión que antes. No solo eso, el aliento que había exhalado contenía un poco de energía vital impura. Quedó totalmente sorprendido, apretó los dientes y decidió imitar el método de Bai Xiaochun. A medida que avanzaba, más relámpagos le impactaban, pero aún así logró avanzar unos 30 metros más antes de llegar a su límite y ser teletransportado. Pero justo antes de irse, le pasó un destello por los ojos y se dio cuenta de que ahora tenía la clave para pasar el puente. La próxima vez, seguro que lo lograré. Capítulo 427. Abusadores. Todo estaba en total silencio afuera de la prueba, todos los discípulos veían con los ojos bien abiertos. En poco tiempo, sus expresiones empezaron a llenarse de envidia, celos, contemplación, incomodidad y confusión. El método que Bai Xiaochun había usado era descabellado, pero le había permitido pasar lo que a todos les parecía una prueba de fuego increíblemente difícil. La mente de todos quedó dando vueltas por un largo rato, después de lo cual estalló una conmoción capaz de sacudir los cielos y la tierra. ¿De verdad será que ese es el truco? No puede ser. ¿De verdad se puede hacer así? No puedo creer que se pueda usar un método tan depravado para pasar la prueba. Además, es obvio que Zhao Yidong ya había llegado a su límite, pero cuando cambió su método logró avanzar 30 metros más. Estas conversaciones no se escuchaban solo en el arco iris de innumerables estrellas, sino en todos los demás distritos arcoíris. Todos estaban atónitos por ese método nunca antes visto que Bai Xiaochun había usado para pasar la prueba verde, y muchas personas se estaban emocionando mucho. Había algunos elegidos que habían estado atascados por mucho tiempo en la prueba verde, y ahora sus ojos brillaban intensamente al darse cuenta de que quizás tendrían la oportunidad de avanzar más que antes. Incluso si tenían que pasar pena gimiendo un poco, valdría la pena. Después de todo, había más de 1000 estrellas en la porción verde del arco iris, pero si lograbas pasarlas y entrar al arco iris cian, llegarías a los primeros 500 puestos. La diferencia entre los primeros 1000 y los primeros 500 era increíble. Los primeros eran considerados elegidos de los gremios, mientras que los siguientes eran los elegidos de todo su cuadrante. Ya lo entiendo. La clave para esta prueba no es la velocidad ni la fuerza del cuerpo carnal. También se puede usar para ayudar a tu cultivo. Esos no eran gemidos ordinarios. Estaban coordinados con su respiración. Si se tiene cuidado se puede usar el poder de los relámpagos para limpiar las impurezas del cuerpo. Así se fortalece el cuerpo carnal e incluso los canales de chi. ¿Saben? Quizás ni siquiera sea necesario gemir. Probablemente baste con regular tu respiración. Quizás no tenga sentido al principio, pero una vez se comprende el secreto, es fácil pasar. Muchos de los elegidos que habían estado atascados en la prueba de fuego verde se emocionaron casi de inmediato, y se movieron hacia el portal de teletransportación al arco iris de innumerables estrellas. En tan solo unos momentos, se pudieron ver muchas personas volando desde los 4 distritos arcoíris, todos moviéndose hacia las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Claro, no era que nadie en la secta supiera del secreto de la prueba de fuego verde, pero el patriarca semidios de la secta había ordenado que los que supieran el truco tenían prohibido explicárselo a otros. Además, todos los otros cientos de discípulos que habían pasado la prueba no eran tan libres y desinhibidos como Bai Xiaochun. Gracias a Bai Xiaochun, esta era la primera vez que los secretos de la prueba verde se estaban empezando a divulgar, así que era fácil imaginarse que el número de personas que pasarían la prueba incrementaría pronto. Sin dudas es así. Recuerdo haber visto a otras personas pasando esta prueba verde, y todos tenían una respiración muy extraña. Los elegidos estaban moviéndose en masa a retar la prueba de fuego verde. Uno de ellos era un joven que dijo esto riéndose a carcajadas mientras arremetía a la entrada
Prácticamente en el mismo instante en el que entró este joven, aparecieron más elegidos, decenas de ellos, todos listos para usar el método de Bai Xiaochun para pasar la prueba. Claro, Bai Xiaochun no tenía idea de todo lo que ocurría afuera. Después de desaparecer de la prueba verde, reapareció en el siguiente desafío, la prueba de fuego cian. Las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado estaban separadas en los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Había 7 pruebas de fuego distintas, y la prueba cian era una que solo 500 personas habían tomado hasta ahora. Esto indicaba que Bai Xiaochun ya estaba bien entrado entre los primeros 1000 puestos. Bueno, eso en realidad no fue muy difícil, dijo Bai Xiaochun aclarándose la garganta y sacudiendo su manga. Aunque no sabía su rango exacto, al recordar cuántas estrellas había en la porción verde del arco iris, alzó la barbilla orgullosamente y observó a su alrededor a esta dimensión que contenía la prueba cian. La verdad solo tenía pensado entrar a los primeros 1000. ¿Quién diría que terminaría entrando accidentalmente a los primeros 500? ¡Qué dolor de cabeza! Todo era gris a su alrededor, tanto el cielo como la tierra. Había un silencio absoluto, pero también algo muy siniestro en el aire. Sobre la tierra se podía ver una hilera tras otra de tumbas, parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. La dimensión estaba inundada por una frialdad que se sentía algo amenazante, algo que Bai Xiaochun pudo identificar de inmediato como el aura de la muerte. Y sí que era fuerte, muy fuerte, tanto que el aire ondulaba y se distorsionaba a lo lejos. A medida que veía a sus alrededores, empezó a llenarse de temor por dentro. Al fin y al cabo, este silencio sepulcral era aterrador, porque la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado hizo un lugar tan espeluznante como este. El aura de la muerte es demasiado fuerte. Seguro que hay fantasmas por aquí. Los vellos de la nuca de Bai Xiaochun estaban de punta, y tragó fuertemente viendo sus alrededores. Su rostro se ponía cada vez más pálido, incluso recordó esa cosa inmunda que los patriarcas habían mencionado en la secta desafiadora del río y volvió a tragar. Al final, no dudó más y sacó algunos talismanes de papel diseñados para alejar a los espíritus malignos, y empezó a pegárselos sobre el cuerpo. Maldita sea esta secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. ¿Cómo se supone que pase esta prueba? A medida que su temor incrementaba, una mirada siniestra se fijó en él desde lejos. Se sentía como si hubieran puesto una cuchilla en su cuello. Al mismo tiempo, un chillido penetrante llenó el aire, se escuchaba como metal chocando contra metal, y un alma vengativa salió de una de las tumbas. Tenía una lengua muy larga y extraña que le sobresalía por la boca, y sus ojos parecían arder llenos de resentimiento mientras veía a Bai Xiaochun. Luego empezó a acelerar hacia él. Era increíblemente rápida, en tan solo un abrir y cerrar de ojos llegó frente a él. Bai Xiaochun quedó boquiabierto, apuntó con su dedo derecho y desató el conjuro del desarrollo de la voluntad de la escuela glacial. Su chi glacial hizo erupción en un instante e impactó el alma vengativa. Esta dejó salir un chillido miserable y empezó a hacerse pedazos. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. Pero no fue destruida, sino que empezó a retirarse. No es tan fuerte como pensaba. Bai Xiaochun se emocionó y estaba a punto de empezar a perseguirla, cuando repentinamente, los ojos del alma se iluminaron con odio y mientras se derrumbaba, dejó salir un impresionante chillido capaz de sacudir los cielos y la tierra. Ese chillido inundó el mundo entero, haciendo que los cielos y la tierra empezaran a temblar violentamente. Y luego empezaron a salir un sinfín de almas vengativas desde todas las tumbas que podía ver. Eran como un enjambre inmenso que llenaba todo el aire, todos con apariencias feroces y aterradores, y su presencia hacía que el aura de la muerte en esta dimensión se hiciera mucho más fuerte que antes. Bai Xiaochun se detuvo con los ojos bien abiertos y se le puso la piel de gallina. Son tantos. Cuando se dio cuenta de que todas esas almas vengativas lo veían fijamente enfurecidas, dejó salir un grito y empezó a retroceder. Y mientras lo hacía, otro sonido impresionante como un trueno inundó el aire, y a lo lejos se formó la imagen de un espectro fantasmagórico gigantesco. Tenía la apariencia de un alma sombría que llevaba una corona de emperador, casi como si fuera el monarca de todas estas almas vengativas. Era tan grande que parecía capaz de sostener los cielos en sus hombros. Sus ojos eran unas llamas verdes, tenía una sonrisa gélida en sus labios y llevaba un tridente enorme en una mano. Su cuerpo parecía estar formado por un sinfín de otras almas vengativas, todas con rostros que parecían una mezcla entre risas y lágrimas. Ahora que estás aquí, no te vayas.
Esa voz parecía estar uniendo las voces de un millar de otras almas, algunas llorando, otras riendo. La gigantesca alma emperador luego apuntó su tridente por el aire hacia Bai Xiaochun, después de lo cual salió un gran pulso de energía que hizo que todas las demás almas vengativas gritaran de manera chirriante. El aire se llenó de más y más estruendos, todas esas innumerables almas vengativas amontonadas empezaron a moverse como una gran ola hacia Bai Xiaochun y para empeorar las cosas, podía ver aún más almas vengativas saliendo por el horizonte. Bai Xiaochun no pudo evitar dejar salir un chillido. Esta era el grupo de fantasmas más grande que había visto en toda su vida. Quedó aterrado, así que apretó los dientes y rugió: lo siento, pero Lord Bai no tiene ganas de quedarse a jugar con ustedes. En lo que concernía a Bai Xiaochun, ya había logrado su meta de llegar a los primeros 1000. De no ser así, quizás las cosas hubieran sido distintas. Pero tomando en cuenta que este lugar sí que era peligroso, y también que realmente no tenía mucho interés en las pruebas en primer lugar, no dudó ni un segundo más y sacó su colgante de jade de 7 colores. Justo cuando estaba a punto de aplastarlo, el alma emperador a lo lejos lo vio, con desdén. ¿Vas a pelear conmigo o no?, dijo con su voz estridente y siniestra. La expresión de Bai Xiaochun cambió por un momento. Ser desafiado tan directamente así, y luego irse, sería un poco indignante. Pero antes de poder decir más nada, las almas vengativas en la zona empezaron a gritar con aún más fuerza que antes, al parecer por las órdenes del alma emperador. Ese sonido se sentía como un dolor punzante en la mente de Bai Xiaochun, lo que le hizo abrir la boca asombrado. Si hubiera tenido que pelear solo con el alma emperador quizás lo hubiera hecho, pero tomando en cuenta ese impresionante mar de almas vengativas, no pudo evitar pensar que estos fantasmas estaban siendo un montón de abusadores. Espérame, ¿de acuerdo? Ahora estoy muy cansado. Volveré a descansar, y cuando vuelva te enseñaré un par de cosas. Dicho esto, aplastó el colgante de jade y se teletransportó. Capítulo 428. No traten de convencerme. Había una gran multitud afuera usando puntos de mérito para ver a Bai Xiaochun en la prueba de fuego Cian. Cuando lo vieron gritando frente a ese interminable mar de almas, aparecieron expresiones un poco raras en los rostros de todos. Esta prueba de fuego era un poco distinta de todas las anteriores, probaba la capacidad de soportar los ataques de todas esas almas vengativas, y por cuánto tiempo. Por el desempeño tan extraordinario que Bai Xiaochun había mostrado antes, todos habían asumido que seguramente pasaría esta prueba de algún modo asombroso. Pero cuando lo vieron corriendo de miedo, todos quedaron sorprendidos y luego suspirando. Bueno, no es tan raro que aquí se le acabara el impulso a Bai Xiaochun. Al fin y al cabo, esta prueba de fuego está conectada con las tierras desoladas, y está diseñada para preparar a los discípulos para lo que existe allí afuera. Incluso el hermano mayor Shao Tianjiao tuvo problemas en su primer intento. No fue hasta después que logró llegar al primer puesto. Exacto. ¿Saben? Según lo que escuché, todas esas almas en la prueba de fuego Cian las trajeron desde las tierras desoladas. El hecho de que Bai Xiaochun llegara hasta los primeros 500 puestos en su primer intento en las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado ya es bastante extraordinario. Parece que su rango está alrededor de los 490. Ahora que está entre los primeros 500, ya no es un elegido de los gremios, sino un elegido de su cuadrante entero. Ese es un estatus completamente distinto. Mientras las discusiones procedían por todos lados con gran intensidad, Bai Xiaochun apareció en una gran columna de luz blanca frente a la puerta principal de las pruebas de fuego de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y en cuanto apareció, ese gran número de discípulo volteó a verlo, con miradas llenas de envidia, así como otras emociones. Ver a tantas personas mirándolo de manera abiertamente celosa hizo que Bai Xiaochun parpadeara varias veces, y luego empezó a calmarse de su frenesí de hacía un instante. ¿Me estaban viendo?, pensó emocionándose. Al ver arriba a los rangos, pudo ver que su estrella estaba en la sección Cian, entre los primeros 500. Con razón todos me estaban viendo, pensó aclarándose la garganta al pensar en lo asombroso que era. Incluso sacó el pecho un poco e intentó verse lo más parecido posible a un gran elegido. Todos me estaban viendo. De verdad soy demasiado increíble. Debería mantener un perfil más bajo. Después de todo soy un rehén.
Se sentía de maravilla por ser el centro de atención así, y se olvidó completamente del final tan abrupto que tuvo en la prueba de fuego. Cian alzó la barbilla, sacudió su manga y se fue caminando orgullosamente. A medida que avanzaba caminando, los ojos de los discípulos que lo veían mostraban un brillo de respeto. Podría haberse ido volando, pero, considerando su nueva reputación como un elegido entre los primeros 500 puestos de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, se dio cuenta de que no debería ser tan arrogante. Así que, en vez de eso, decidió darle a tantos discípulos como le fuera posible la oportunidad de verlo y saludarlo. Una vez más puedo ver las cosas desde una perspectiva mayor, pensó orgullosamente. Todos se apartaban de su camino, haciendo que Bai Xiaochun se sintiera más satisfecho que nunca. De hecho, incluso aprovechó la oportunidad de saludar con la mano a algunos de los discípulos cercanos. Saludos a todos. Bai Xiaochun sí que se sentía como si estuviera en la cumbre de toda la creación. Lo único un poco decepcionante era que solo hubiera unos pocos cientos de personas aquí. Si tan solo hubiera un poco más de gente, pensó. Se fue caminando suspirando entre la multitud. Uno de los miembros de ese gran grupo de gente era una joven que se quedó viendo cómo Bai Xiaochun se iba. Llevaba una túnica larga color esmeralda, y era el tipo de persona fría a la que nadie estaba dispuesto a acercarse. Había una especie de aura siniestra y gélida a su alrededor que hacía que las personas cercanas se sintieran inquietas e incómodas. Había estado viendo a Bai Xiaochun bien de cerca constantemente, y cuando lo vio actuando todo orgulloso hacía un momento, no pudo evitar sonreír y colocar su mano sobre su boca. Había un brillo muy extraño en sus ojos en este momento. Alzó su mirada hacia la entrada de las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado y murmuró, bueno, si parecen algo interesantes. Esta joven era justamente Gongsun Banner. Se había separado de Bai Xiaochun casi desde el mismo momento en el que llegaron a la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Hacía tiempo que había sido promovida al arco iris del cuadrante del cielo, y ahora era una discípula verde. En este momento, había un destello de luz profundo en sus ojos. Estaba claro que le interesaban bastante estas pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Bai Xiaochun avanzó lentamente a través del arco iris de innumerables estrellas, aclarando su garganta para atraer la atención de los discípulos que se encontraba. Cuando volvió al arco iris del cuadrante del cielo, se encontró con un montón de voces justo cuando se materializó en el portal de teletransportación. Es Bai Xiaochun. Está sobre el puesto 490 de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Bai Xiaochun, después de que los efectos de la teletransportación se desvanecieron, pudo ver a un gran grupo de personas allí reunidas. Se podía ver la admiración y el fervor que brillaba en sus ojos. Las exclamaciones que pronunciaban por todos lados dejaron a Bai Xiaochun más emocionado que nunca. En este momento se sentía más que nunca como un elegido. Colocó una pequeña sonrisa en su rostro y salió caminando saludando con la mano a la multitud. Hola a todos. Sigan con el buen trabajo. Este no es solo mi honor y mi gloria, compañeros daoístas, es el honor y la gloria de todo el cuadrante del cielo. Cada movimiento de su mano hacía que se escucharan suspiros de asombro por todos lados. Sin embargo, los cultivadores cerca del portal de teletransportaciones estaban algo confundidos de por qué Bai Xiaochun simplemente estaba allí de pie, y en poco tiempo empezaron a aparecer expresiones extrañas en sus caras. ¿Por qué Bai Xiaochun no se ha ido todavía? Hay algo muy raro con sus expresiones faciales, porque me parece que es bastante distinto de todos los demás elegidos que he visto. Cuando vio Bai Xiaochun les vio la cara, y se dio cuenta de lo que ocurría, ondeó su mano una vez más para despedirse y se fue. Estuvo caminando lentamente en todo el trayecto de vuelta a su cueva de inmortal, tomándose el tiempo para sonreírle y asentir hacia todos los que se encontraba. Muchas personas le habían estado prestando atención cuando tomó las pruebas, pero la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado era una organización muy vasta, así que aún había muchas personas que no habían oído de lo ocurrido. Estas personas simplemente respondían a sus sonrisas con una mirada vacía. Bai Xiaochun no estaba muy feliz al respecto, y en realidad deseaba que alguien divulgara las noticias sobre él, tomando en cuenta que él, Bai Xiaochun, era un ser tan asombroso y respetable. No sería apropiado que anduviera por ahí elogiándose a sí mismo. Esto no funcionará. Aquí en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado las noticias viajan demasiado lento. Tengo que pensar en una manera de mejorar esto. Después
de volver a su cueva de inmortal, se puso a pensar en su gran gloria y en cómo hacer que más personas la conocieran. Me traje a Xubaokai, no solo para conseguir información sino también para divulgarla. Dejarlo allí abajo en la ciudad del cielo es un desperdicio. Al pensar esto, le envió un mensaje a Xubaokai pidiéndole que arreglara los asuntos con la taberna y fuera promovido tan rápido como fuera posible para que lo ayudara. Xubaokai estaba bastante emocionado con la idea de que sus talentos finalmente fueran aprovechados al máximo. Al pensar las cosas un rato, decidió que tenía que convencer a Bai Xiaochun de lo importante que era, así que rápidamente preparó una respuesta apropiada. Tengo una idea, joven patriarca. Como sabrás, estoy muy familiarizado con estas cosas, y por lo que entiendo, apuesto a que muchas personas te acercarán pronto a ofrecer sus saludos formales. Solo recuerda que cuando aparezcan, tienes que pretender que no estás satisfecho con tu desempeño, y debes hacer énfasis en que planeas retar nuevamente las pruebas. Mientras más hagas esto, más se convencerán las personas de tu futuro potencial. Y no te olvides, intenta no alardear demasiado frente a las personas que te visitarán. Después de recibir el mensaje de Xubaokai, Bai Xiaochun quedó convencido de que era un consejo genial, por lo que después de pensarlo un poco, abrió la puerta de su cueva de inmortal y se paró allí para estar pendiente de cualquier transeúnte o visitante. ¡Ah, qué dolor de cabeza! Por lo que dijo Xubaokai, seguro que habrá un montón de personas viniendo a ofrecerme sus saludos formales. Ya estaba suspirando y hasta sacó el espejo mágico de su bolso de almacenamiento para verse a sí mismo. Luego lo guardó, juntó sus manos en su espalda, y colocó una expresión sombría y pensativa en su cara. Parecía estar buscando la iluminación mientras veía el cielo a lo lejos. Y en efecto, en poco tiempo aparecieron dos rayos de luz, aunque estos eran justamente el maestro deidad adivina y el gran gordito Sang. En él. Poco tiempo que había pasado recientemente, el gran gordito Sang ya había llegado al gran círculo del establecimiento de la fundación, y le rodeaba una niebla tenue, aparentemente ilusoria, pero tenía una apariencia bastante impresionante. El maestro deidad adivina, por otro lado, estaba en la etapa inicial de la formación del núcleo, y también se veía bastante espectacular. Ambos habían quedado conmocionados por el desempeño de Bai Xiaochun, y también por su apariencia actual allí de pie frente a su cueva de inmortal. Se veía extraordinario, extremadamente orgulloso y noble, especialmente por la manera en la que el viento hacía que sus ropas y su cabello ondularan. Tomando en cuenta la mirada profunda que llevaba en sus ojos, parecía tener el aire de un ser trascendental, alguien que ni siquiera pertenecía al mundo mortal. Joven patriarca, Xiaochun. Antes de que el gran gordito Sang y el maestro deidad adivina pudieran siquiera saludarlo, Bai Xiaochun sacudió su manga, se veía determinado e insatisfecho, les dio un vistazo de reojo y dijo, no traten de convencerme. El gran gordito Sang y el maestro deidad adivina abrieron los ojos ampliamente casi al instante. Capítulo 429. Unirse con la montaña. Odio esa prueba de fuego Cian. No sabía lo que hacía, de lo contrario, ¿cómo podría yo, Bai Xiaochun, haber quedado tan solo alrededor del puesto 490? Definitivamente haré que mi estrella suba más. Voy a pasar la porción cian del arco iris y entrar a la porción azul. De hecho, voy a llegar hasta la prueba de fuego violeta. Solo esperen a la próxima vez y me verán hacerlo. La firmeza y determinación en su voz parecía capaz de cortar uñas hierro, y toda su persona parecía estar irradiando un aire valeroso. El gran gordito Sang y el maestro deidad adivina quedaron conmocionados de inmediato, y permanecieron allí por un largo rato, algo incómodos. No te desanimes, Xiaochun, dijo finalmente el gran gordito Sang. Escuché que cuando alguien pasa de la prueba cian a la prueba azul, dejan atrás una estatua que los siguientes retadores deben vencer en combate. Claro, esto también quiere decir que tendrías que vencer la estatua del ganador anterior. Pero no deberías tener problemas la próxima vez que desafíes la pruebas. Sin dudas podrás dejar atrás tu propia estatua. Cierto, joven patriarca. La secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado es enorme, así que llegar a los primeros 500 puestos ya es un logro gigantesco. Seguro que la próxima vez podrás causar un alboroto aún más grande. Conforme intentaban persuadirlo, su mirada se ablandaba un poco, pero cuando apartó su mirada del cielo, aún se podían ver los arrepentimientos y la determinación en su expresión. El maestro deidad adivina y el gran gordito Sang no estaban muy seguros de cómo juzgar la situación, así que simplemente le ofrecieron más palabras de aliento.
aunque al final Bai Xiaochun simplemente no parecía estar de buen humor. Por último, juntaron sus manos y se fueron. Apenas partieron, la expresión de Bai Xiaochun se relajó, y se veía muy orgulloso de sí mismo. Jajaja, mi actuación fue perfecta. Xubaokai sí que se lució esta vez con su consejo. Al recordar la expresión que tenían el gran gordito Sanguiel, maestro deidad adivina, su emoción simplemente aumentó. Pero fue entonces que apareció otro rayo de luz volando hacia él. Dentro de este, estaba Chen Manjiao. A medida que se acercaba, Bai Xiaochun alzó su mirada una vez más, juntó sus manos en su espalda y colocó una expresión desafiante en su rostro. Ese resplandor profundo apareció de nuevo en sus ojos, y antes de que ella pudiera decir nada, le interrumpió: no trates de convencerme. Odio esa prueba de fuego Cian. Para sorpresa de Chen Manjiao, simplemente procedió a repetir exactamente lo mismo que le había dicho al maestro deidad adivina y al gran gordito Sang. Chen Manjiao estaba algo sorprendida, sentía casi como si no conociera esta versión de Bai Xiaochun que tenía frente a ella. Xiaochun, no tienes por qué sentirte mal. Durante el transcurso de los días siguientes, siempre que venían personas a visitarlo formalmente, todos se encontraban con esta versión de Bai Xiaochun, y escuchaban las mismas palabras. Como resultado de todo esto, la admiración y el respeto que sentían por él solo seguía incrementando. 3 días después, Xubaokai terminó de arreglar todo con la taberna de vivir por siempre, y fue promovido al arco iris del cuadrante del cielo. Y lo primero que hizo fue buscar a Bai Xiaochun en su cueva de inmortal. Allí se sentaron ambos para una reunión larga e importante. Al final, Xubaokai le solicitó una gran cantidad de puntos de mérito para los gastos operativos y luego salió. Se lo veía lleno de orgullo. Al final, Xubaokai sí que tenía algunos métodos bastante únicos para conseguir información y divulgar rumores, y esta era la situación perfecta para usar sus talentos al máximo. A medida que propagaba las historias sobre Bai Xiaochun siendo un gran elegido, muchas historias distintas sobre Bai Xiaochun empezaron a divulgarse. Algunas historias lo elogiaban, y otras lo menospreciaban, y de hecho algunas historias se contradecían las unas con las otras. Pero esto solo hacía que las personas se interesaran más en el tema. En muy poco tiempo, el nombre de Bai Xiaochun se volvió muy conocido en el arco iris del cuadrante del cielo. Y claro, Bai Xiaochun también tenía un rol que cumplir. Salía a diario a los sitios a donde se reunían bastantes discípulos, con sus manos juntas en su espalda y viéndose desafiante, inmerso en sus pensamientos. Claro, los cultivadores del arco iris del cuadrante del cielo no estaban familiarizados con la personalidad de Bai Xiaochun, así que lo que a ellos le parecía, era que se veía tal cual la imagen de un elegido orgulloso, uno cuya determinación y confianza llegaba hasta lo profundo de sus huesos. Debido a esto, muchos cultivadores empezaron a anticipar el día de la próxima vez que Bai Xiaochun desafiara las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Ser el centro de atención a diario hizo que el corazón de Bai Xiaochun se llenara de alegría. Claro, hacía mucho que había comprado su hierba de 7 colores del mar de niebla, la cual había sido justamente la razón por la que tomó las pruebas en primer lugar. Después de combinarla con los ingredientes que había preparado, entró a meditación aislada por varios días y confeccionó una píldora medicinal, que podía usar para olvidarse de sí mismo. La píldora resultante tenía un brillo de 7 colores que se reflejaba en los orgullosos ojos de Bai Xiaochun. Esta vez seguro que lograré iluminarme sobre el conjuro de la montaña viviente. Estaba súper animado, y recordó los golems de piedra que había encontrado en la prueba de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Esto le dio más confianza que nunca en ser capaz de lograrlo. Con la píldora medicinal en mano, salió volando de su cueva de inmortal y se dirigió al arco iris de innumerables estrellas, y de allí al desfiladero de 10.000 montañas. Afuera del desfiladero, pudo ver nuevamente a Montaña de Piedra, aún sentado sobre la gran roca y viéndose muy similar a un mono. Y una vez más, Bai Xiaochun fue incapaz de determinar el nivel de la base de cultivo de Montaña de Piedra. No solo eso, pero su aura se sentía similar a la de los golems de piedra. Después de quedársele viendo por un momento, juntó sus manos y se inclinó. Bai Xiaochun le ofrece sus saludos, hermano mayor Montaña de Piedra. Los ojos de Montaña de Piedra se abrieron y le dio un vistazo a Bai Xiaochun por un momento, justo antes de mostrar una sonrisa extraña y asentir hacia él. Luego ondeó su mano sin decir ni una palabra. La tierra tembló al instante, y esa mano de piedra que ya conocía apareció. Bai Xiaochun dio un salto sobre ella, nuevamente su visión se oscureció, y fue teletransportado a otro sitio.
Cuando las cosas se aclararon de nuevo, se encontró a sí mismo en ese extraño mundo otra vez, con esas incontables montañas extendiéndose por todos lados. Pero esta vez, había un brillo de confianza en sus ojos y volvió a seguir el mismo camino de la última vez para buscar a la montaña que se parecía a Dólara, los golems de piedra. Una vez que la consiguió, se sentó de piernas cruzadas en la cabeza del gigante. Luego sacó la píldora medicinal que acababa de confeccionar, vaciló por un momento y apretó los dientes con determinación. Obtuve el conjuro de la montaña viviente aquella vez con los sellos del legado de la zona del legado. Si no lo cultivo sería un gran desperdicio. Esta vez tengo que lograrlo. Inhaló profundamente y bajó la mirada para ver la píldora medicinal que había creado con el propósito de olvidarse de sí mismo. Para fusionarte con la montaña, murmuró, primero olvídate de ti mismo, luego olvídate de la montaña. Cuando despiertes, serás la montaña, y la montaña serás tú. Siguió los métodos descritos en el conjuro de la montaña viviente y empezó a buscar la iluminación respecto a la estructura de la montaña, y luego a intentar fusionarse con ella. Intentó varias decenas de veces, hasta que se había vuelto una especie de reflejo inconsciente para él. Solo entonces colocó la píldora medicinal en su boca y se la tragó. Una vez que la píldora medicinal entró a su estómago, se derritió y se transformó en unas corrientes cálidas que llenaban su cuerpo, creando una especie de vapor que se movía hacia su cabeza. Luego se llenó de unos estruendos por dentro, casi como si fueran unos truenos de los cielos. Y al mismo, su mente empezó a tornarse caótica, hasta que eventualmente quedó totalmente en blanco. Aunque su mente estaba en blanco, permanecía allí sentado igual que antes, intentando iluminarse sobre la estructura de la montaña, y luego fusionarse con ella. Así pasó el tiempo. 3 días después, Baixiaochun aún estaba allí sentado totalmente inmóvil. Ya se había olvidado de sí mismo y su mente estaba totalmente en blanco. Incluso se había olvidado de esa montaña parecida a un golem sobre la que estaba sentado. Su mente carecía completamente de cualquier pensamiento. Eventualmente, al 7.º día, empezaron a formarse algunas ideas sencillas en su mente. Así pasaron más días, y los pensamientos convergían y tomaban forma lentamente, transformándose en la silueta de un golem de piedra. Esa silueta se veía muy parecida a la montaña que estaba debajo de él, y también a los golems de piedra que estaban en las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Pasaron 15 días más, y Baixiaochun aún no despertaba. La imagen del golem de piedra en su mente se completaba poco a poco y era cada vez más vívida. Mientras tanto, afuera en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado ocurrió algo que conmocionó a la secta entera, incluso el líder de la secta quedó impactado. Gongsun Banner desafió las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Pocas personas le prestaron atención al principio, pero a medida que su estrella se elevaba, las personas empezaron a percatarse de los métodos únicos que estaba usando para pasar las pruebas y cada vez la veían más personas. En la prueba de fuego, se convirtió en un dios de la muerte dentro de ese mar de lava, masacraba a las bestias durante el trayecto, usando sus cadáveres para cruzar el mar. Los demás discípulos de la prueba de fuego quedaron totalmente atónitos al verla crear un puente hecho de cadáveres. En la prueba de fuego naranja, en la cual peleaban los golems de piedra, los demás discípulos estaban aterrados, mientras que ella simplemente pasó caminando como si nada. En la prueba de fuego amarilla, hizo lo mismo y simplemente pasó caminando casualmente sobre la espada que estaba siendo forjada. En la prueba de fuego verde llena de relámpagos, de hecho, absorbía casi todos los relámpagos por su boca mientras avanzaba caminando. Y lo más sorprendente de todo fue en la prueba cian, tan solo su aparición hizo que todas esas almas vengativas de la prueba se estremecieran y se escondieran. El único que se atrevió a aparecer para pelear con ella fue el alma emperador, y al final la batalla concluyó en un empate. Toda la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado quedó conmocionada por lo ocurrido. Después de todo, el poder del alma emperador era equivalente a la etapa inicial del alma naciente. Capítulo 430. Yo también puedo. Cuando Gongsun Banner pasó de la prueba cian a la prueba azul, Baixiaochun estaba abriendo sus ojos lentamente en el desfiladero de 10.000 montañas. Tenía una expresión vacía en su rostro, y se podía ver a duras penas una imagen en cada uno de sus ojos, era la imagen de un golem de piedra. Poco a poco empezó a recuperar la consciencia. Después de que pasara el tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso, inhaló profundamente y finalmente despertó completamente.
Sentía como si se acabara de despertar de un largo sueño, y sus pensamientos aún se sentían lentos. «Funcionó», pensó frotándose la cabeza, se puso de pie lentamente y revisó su base de cultivo. Pero aún no estaba seguro de si lo había logrado, todo lo que había pasado recientemente era un completo vacío en su mente. Después de dudar por un momento, usó las técnicas del conjuro de la montaña viviente para realizar un gesto de conjuro, y cuando lo hizo, su cuerpo se estremeció y sus ojos se abrieron de par en par, sentía que un poder explosivo se estaba acumulando dentro de él. En casi el mismo instante, las imágenes de los dos golems de piedra se aclararon en sus ojos, y el poder dentro de él seguía acumulándose. Repentinamente sentía que su cuerpo lo estaba restringiendo y haciéndole imposible liberarlo, y sin siquiera pensarlo abrió su boca. En ese instante, su voz estalló en un rugido estridente, y al hacerlo, se formó la imagen ilusoria de un gigante de piedra enorme detrás de él. Tenía alrededor de 30 metros de altura. En medio de su rugido, dio un salto por el aire, y había un destello feroz en sus ojos. El poder dentro de él había llegado a un punto en el que sentía que tenía que liberarlo, así que apretó su mano en un puño y le propinó un puñetazo a una de las montañas cercanas. Los cielos y la tierra se llenaron de estruendos y temblores y esa poderosa fuerza impactó la montaña haciendo que temblara violentamente y luego estallara en 1000 pedazos. El mar de nubes de la zona se agitó violentamente, y a lo lejos se veía casi como si Baisia-Ochun estuviera en el centro de un gran vórtice. El poder que acababa de desatar era prácticamente equivalente al de la etapa inicial del alma naciente, y había sido puramente usando su cuerpo carnal. Quizás sería más correcto decir que esta magia estaba relacionada al cuerpo carnal. Era una magia secreta justo como su agarre destructor de gargantas, la embestida sacude montañas y la restricción imperecedera. Después de desatar su puñetazo, Baisia-Ochun sintió otro temblor por su cuerpo. Luego, la imagen ilusoria del golem de piedra se desvaneció. El rostro de Baisia-Ochun estaba algo pálido, pero sus ojos estaban llenos de emoción e incredulidad. Esto es completamente diferente a la técnica imperecedera de vivir por siempre. Aunque no seré capaz de usarla muchas veces seguidas como el agarre destructor de gargantas o la embestida sacude montañas, este conjuro de la montaña viviente de hecho podría ser la técnica más poderosa que puedo desatar con mi cuerpo carnal. Es aún más tiránica que el agarre destructor de gargantas. Después de revisar rápidamente, confirmó que usar este puñetazo parecía haber requerido varios tipos de poder distintos en su cuerpo, y después de usarlo, se sentía casi completamente agotado. Aún así, valía la pena ser capaz de desatar un golpe capaz de sacudir los cielos y la tierra. Jajaja. Finalmente lo logré. De ahora en adelante, el conjuro de la montaña viviente será uno de mis ases bajo la manga. HMPH. Baisia-Ochun. Ahora es invencible para cualquiera bajo la formación del núcleo. Estaba muy entusiasmado por lo sorprendente que se sentía ahora, y se fue, volando muy animado para salir del desfiladero de 10.000 montañas. Después de salir, volteó de inmediato a ver a Montaña de Piedra sobre la gran roca, con la esperanza de compartir con alguien su logro. Al fin y al cabo, aunque no podía juzgar la base de cultivo de Montaña de Piedra, podía percibir por su aura que él también cultivaba el conjuro de la montaña viviente. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que Montaña de Piedra estaba algo distraído, miraba fijamente en dirección a las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Hermano mayor Montaña de Piedra, lo llamó Baisia-Ochun emocionado, lo logré. Montaña de Piedra tenía una expresión muy seria en su rostro, y permaneció con la mirada fija en las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Baisia-Ochun quedó sorprendido por esta reacción así que repitió, hermano mayor Montaña de Piedra, dije que logré cultivar el conjuro de la montaña viviente. Montaña de Piedra ni volteó a verlo, de hecho, su expresión parecía estarse tornando más severa con cada momento que pasaba. Felicitaciones. El hecho de que recién lograra cultivar un as bajo la manga tan poderoso, pero no tener con quien compartirlo, era algo deprimente. Pero no pudo resistir las ganas de ver hacia las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado para ver qué era lo que le interesaba tanto a Montaña de Piedra, y casi de inmediato, se dio cuenta de que había una estrella particular en la porción azul del arco iris, parecía estar brillando más intensamente que las demás, de manera muy llamativa. Al centrarse en esa estrella, descubrió de manera repentina que el nombre de Gongsun Banner apareció en su mente. Dijo boquiabierto. Sacó rápidamente un medallón de comando y gastó algunos puntos de mérito para ver lo que ocurría dentro de la prueba.
y quedó muy sorprendido al ver a Gongsun Banner en la prueba azul, luchando contra algún joven desconocido. El joven tenía una base de cultivo en el gran círculo de la formación del núcleo y llevaba una túnica color cian. Tenía un rostro totalmente inexpresivo, y en este momento lo rodeaban un montón de relámpagos dando vueltas. Mientras peleaba de un lado a otro contra Gongsun Banner, desataba habilidades divinas que claramente estaban más allá del nivel normal de su base de cultivo. Pero a pesar de eso, Gongsun Banner apuntó con el dedo de manera inesperada, e hizo que el joven se sacudiera violentamente y luego estallara en 1000 pedazos. Bai Xiaochun abrió la boca del asombro y los demás cultivadores de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado que veían lo que ocurría estaban igual de atónitos. Después de todo, la estatua en la prueba de fuego azul siempre era dejada atrás por el último retador que hubiera logrado pasar. En otras palabras, la estatua que acababa de derrotar representaba al elegido consumado que ocupaba el 8º lugar entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Quienquiera que quisiera llegar a la sección azul del arco iris tendría que luchar contra la estatua dejada atrás por el ganador anterior. Esta era la única manera de llegar a la porción violeta del arco iris, y cuando Gongsun Banner obtuvo su victoria, se formó una estatua de ella allí en la prueba de fuego azul. Esto indicaba que la próxima persona que llegara a la prueba de fuego azul tendría que derrotar en combate a la estatua de Gongsun Banner. Poco después, Gongsun Banner se desvaneció y reapareció en la prueba de fuego violeta. En ese instante, la estrella que la representaba afuera se elevó desde la porción azul del arco iris y llegó hasta la sección violeta, y allí se convirtió en la 9ª estrella. Muchos gritos sorprendidos inundaron el aire. Después de todo, la generación actual de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado había tenido solo 8 estrellas en la sección violeta por ya muchos años. Pero en este momento, se habían convertido en 9. De acuerdo a las reglas de la secta, quienquiera que llegara a la porción violeta del arco iris, podría hacerle una petición a la secta, siempre y cuando no fuera demasiado excesiva. Otra cosa que ocurrió después de que Gongsun Banner entrara a la prueba violeta, fue que nadie pudo verla más. De acuerdo a las reglas de las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, se podían ver las primeras 6 pruebas de fuego, pero la prueba final, la violeta, era una que solo aquellos que entraban podían conocer. Había muy pocas personas que supieran de qué se trataba la prueba de fuego violeta. Solo tomó un momento para que Gongsun Banner reapareciera afuera, su nombre permaneció en el 9º lugar, y los rumores se extendieron casi de inmediato por la secta sobre lo que esto indicaba. Aún así, Gongsun Banner ya se había alzado a la prominencia llegando al 9º lugar. Era un logro espectacular que sacudió toda la secta, y lo que fue aún más sorprendente, fue que un momento después se envió un decreto dármico desde la posición del líder de la secta en el arco iris de innumerables estrellas. Gongsun Banner, su petición ha sido aceptada. De ahora en adelante, ya no serás un rehén, sino un discípulo central de la secta de la polaridad, del Dao del cielo estrellado. Todos quedaron completamente impactados por el anuncio, y, de hecho, era la primera vez que la mayoría descubrían que Gongsun Banner era una rehén. Bai Xiaochun también tenía los ojos bien abiertos por el asombro. Esta era la primera vez que se daba cuenta de lo asombrosa que realmente era Gongsun Banner, pero también se sentía algo irritado. Luego, recordó todo lo que había pasado con Gongsun Banner, y su cautela aumentó repentinamente. ¿Qué tiene eso de asombroso?, murmuró consigo mismo mientras partía del desfiladero de 10.000 montañas. A medida que avanzaba, ya nadie le prestaba mucha atención. El tema de conversación actual era Gongsun Banner, y lo que lo irritaba aún más, cuando volvió al cuadrante del cielo, descubrió que todos los cultivadores de allí también hablaban de Gongsun Banner. Al final tuvo que volver deprimido a su cueva de inmortal y se sentó, apretó los dientes y dijo, yo también puedo hacerlo. La última vez llegué fácilmente a la prueba cian, es solo que había demasiados fantasmas. Debería buscar una manera de dejar a todos esos fantasmas atascados en un sitio y que así no se muevan. Entonces podré pasar de largo. Empezó a pensar mientras fruncía el ceño. Unos días después, alzó su mirada y se podía ver que sus ojos estaban inyectados de sangre, pero tenía una expresión llena de emoción. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.